que les dijo: ve, destruye a todos estos amalecitas, todo lo que tienen, mata a los hombres, mata a las mujeres. Y Dios le da una orden, pero ¿sabes qué? En el verso 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron. O sea, no hicieron esa orden que Dios le había mandado. Solamente dice que destruyeron, al final del verso 9, dice que destruyeron lo vil y lo despreciable, nada más destruyeron. Sin duda, esta escena que miramos aquí, ¿sabes? Podemos aprender de que Dios nos dice en Romanos capítulo 15, 4, está en sus pantallas, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué dice? Se escribieron. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Dios quiere darnos esperanza a través de estos versos que vamos a leer ahora. Dios quiere mostrarnos que a través del corazón de Saúl podemos mirar nosotros como un reflejo si nosotros tenemos ese mismo corazón de Saúl. Porque Saúl es un ejemplo de un hombre ¿qué? Desobediente, de un hombre carnal. Es un ejemplo del cual nosotros no queremos ser. Así que la Biblia dice que este hombre perdonó a los de Agar, y no fue una obediencia total la que hizo, pero todo, nada más destruyeron algunas cosas. Este pasaje, ¿sabes? Deja a nosotros descubierto que el problema de Saúl no era falta de capacidad. Muchas veces nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces nos hace falta voluntad. No lo queremos hacer. Es como cuando decimos: quiero hacer esta dieta. Yo creo con todo mi corazón que sí la podemos hacer. Únicamente es falta de voluntad. No nos falta eso. El texto dice claramente, dice: no lo quisieron destruir. Es totalmente muy distinto. No quisieron. No es que no pudieron, no quisieron. Y ese no querer, ¿sabes qué es? Cuando Dios ordena, es la esencia de la rebeldía. Cuando Dios nos dice algo y no lo haces, no es porque no lo quieres hacer, sino porque muchas veces prefieres hacer tu propia voluntad, tu propio pensamiento, y es ahí donde está el error. Cuando un hombre da por encima que su opinión es mejor que la de Dios, ¿sabes qué? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque estás caminando en rebeldía. Saúl estaba pensando por encima de lo que Dios le había dicho, y pensó que el dejar vivo a Agag no le iba a traer consecuencias. Pero eso de dejar vivo a Agag, ¿sabes qué? Es donde escribió su historia, que Dios lo iba a quitar del trono. Y muchas veces nosotros también dejamos vivos muchas cosas. Dejamos vivos muchos Agag. ¿Sí me explico? Probablemente puede ser dejamos vivo ese resentimiento. Dejamos vivo esa falta de perdón. Dejamos vivo lo que muchas veces Dios nos pidió destruir por completo. No sé, usted sabe. Usted sabe muchas veces lo que realmente Dios nos ha pedido. Usted sabe muchas veces qué Dios te ha pedido. Ahora, muchas veces, ¿cuál es ese Agag que has dejado, que tú crees que en tu corazón dice: wow, bueno, eso es inofensivo? Eso no hace daño. Eso no hay ningún problema. O estás obedeciendo a Dios parcialmente, así como este hombre, o más bien, ¿estamos desobedeciendo a Dios parcialmente? ¿Estamos poniendo nuestras opiniones antes de lo que Dios dice? ¿Estoy sometiendo las cosas bajo mi opinión? Por ejemplo, no, Dios dice que es así, pero yo lo creo que es así. Nuestro corazón muchas veces así quiere hacer. Dios quiere nuestra obediencia. ¿Sabe por qué? Esto es muy serio. ¿Sabes por qué quiere nuestra obediencia?
Y esto me marcó en la mañana que yo estaba estudiando esto, el verso 11. Ponga sus ojos en el verso 11 bueno, más bien se lo voy a parafrasear, del capítulo 15. Dice Dios, me pesa, Dios, eso está fuerte, me pesa haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué dice Dios? Porque se ha vuelto en pos de mí. Wow, eso, que Dios diga eso de ti, yo creo que eso está terrible, está muy fuerte. Y ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuando esas palabras las escuchó Samuel, pues fue a confrontarlo, fue a decirle. Y a Samuel le pesa que este hombre, Saúl, estaba en pecado, estaba desobedeciendo a Dios. Así que lo confronta. Yo creo que muchas veces eso es lo más difícil cuando tienes que confrontar a una persona. Muchas veces no lo quieres hacer, pero tienes que confrontarla. Samuel le dijo, hey, Dios te envió a una misión. Te dijo, ve y destruye a estas personas. ¿Por qué no ha oído su voz? El verso 19 dice así, ¿por qué no ha oído su voz? Sino que te has vuelto en contra de él. No has escuchado las palabras. Has hecho lo malo. Y le hace una pregunta, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le dice así. ¿Y sabes qué es lo más importante? En el verso 20 de ese mismo capítulo, Samuel respondió, ¿sabes qué? He respondido a la voz de Dios. Y esto es como, nosotros estamos aquí porque lo estamos leyendo y tenemos enfrente las escrituras, pero ¿sabes qué? Muchas veces tenemos algo de Saúl. Muchas veces respondemos de la misma manera. Fíjate, este hombre estaba pensando que todo lo que había hecho estaba bien. Y no solamente eso, ¿sabes? Se hizo una estatua. ¿Qué más hizo? Le echó la culpa al pueblo. Le dijo, este pueblo tuyo. Saúl estaba cegado por su orgullo. Había orgullo en su corazón. Había una obstinación, había una necedad, había una rebeldía en su corazón. Tanto así que llegó a convencerse que lo que estaba haciendo estaba bien. Eso es bien importante para nosotros. Eso es muy importante. Porque él se trajo los animales más gordos para ofrecerlos ¿en qué? En sacrificio. ¿Qué es eso? Es como ser un hombre religioso, una persona religiosa. Se escucha bien eso de hacer sacrificio, ¿no? Pero detrás de esas palabras, ¿sabes qué? No había obediencia, porque le habían dado una orden. Detrás de eso que parecía espiritual, había una rebeldía en su corazón. Había una rebeldía disfrazada de espiritualidad. Es lo que había en su corazón. Y algo descubrimos aquí súper serio. ¿Sabes qué es lo serio aquí? Que Saúl ya no tenía una relación con Dios, sino solamente una ¿qué? Una religión. Intentaba acercarse a Dios por sacrificio, no por la obediencia, no por lo que ya le había dicho el Señor. En vez de hacerlo por la obediencia, se acercaba a Él por medio de sacrificios. Hay personas religiosas que siempre tienen algo que mostrar. ¿Por qué crees que las personas religiosas nunca obedecen? ¿Saben por qué? Porque voy a la iglesia, canto, ofrendo, sirvo, escucho la predicación de ese predicador gritón. Y a veces pensamos y nos preguntamos, cuando venimos y hacemos eso, a veces nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Qué no es eso lo que Dios quiere? Y decimos así, Dios quiere que esté en la iglesia cantando, diezmando y adorándole, pero ¿sabes qué? Dios nunca nos ha pedido sacrificios. Dios nos ha pedido obediencia. Porque podemos pasar toda la semana en la carne y venir aquí los domingos y cantar
y adorar a Dios y a decirle con emoción. Levantamos las manos, escuchamos su palabra y muchas veces podemos decir con mucho orgullo en nuestro corazón, ¿sabes qué? En nuestra iglesia, hablamos de la sana doctrina. Pero si nuestro corazón sigue en rebeldía, lo único que traemos los domingos es religión. Y eso me tocó mi corazón. Porque podemos estar aquí sentados por horas y podemos haber fallado toda la semana. Pero si estamos aquí, cantamos y alabamos y escuchamos la predicación, pero en toda la semana hay rebeldía en nuestro corazón, ¿qué es eso? Una religión, simplemente. Que por fuera parece adoración, pero por dentro hay desobediencia. ¿Verdad que está fuerte? Yo estudiaba esto y yo decía, wow, Señor. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué ya no te siento como antes? ¿Por qué ya no estás aquí? Antes te sentía más, Señor. Oraba y ahí estabas. Porque estamos en desobediencia. El problema es que la rebeldía de nosotros endureció nuestro corazón. Y ya no le oímos. Y luego le dice lo que es la rebeldía en el verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos de idolatría es la obstinación. Eso es fuerte. ¿Sabes? Samuel no solo reprende a Saúl, sino lo que le define lo que es la rebeldía delante de Dios. Y la comparación es impactante. ¿Sabes por qué? Porque la adivinación era uno de los pecados que más Dios abominaba. Dios había prohibido ese pecado, que hubiera adivinos, que hubiera hechiceros, que hubiera encantadores en su pueblo. Y luego compara a Dios la rebeldía con la adivinación. Porque fíjense, la adivinación supuestamente es el intento del ser humano de controlar las cosas. Yo puedo dirigir mi vida. Buscas respuestas fuera de la voluntad del Señor. Yo quiero tener el control. La rebeldía hace exactamente lo mismo. El rebelde no necesariamente niega a Dios, sino que él mismo quiere tener sus propias opiniones. La verdadera obediencia consiste en escuchar a Dios y hacer lo que Dios nos dice y someternos a lo que Dios nos dice. La adivinación busca su voz. La rebeldía también busca su propia voz. Pero fíjate lo que dice Samuel luego. Dice, y como ídolos de idolatría es la obstinación. La obstinación quiere decir negarse a cambiar cuando Dios habló. Tener un corazón duro, un corazón obstinado. ¿No han escuchado eso? Es convertir tu propia opinión en tu propio ídolo, tu propio criterio, tu propio yo, lo que tú dices. Y eso es exactamente lo que vemos en este hombre llamado Saúl desde el inicio. Su propio yo. ¿Sabes? Esta es una gran advertencia también para nosotros. ¿Es posible? Pregunta para usted. ¿Será posible estar todos los domingos y miércoles aquí y sábados también y poder estar en desobediencia? ¿Será posible eso? Claro que sí. Podemos estar aquí, pero también podemos estar resistiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Se puede hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo con todo mi corazón que sí. Pero quiero decirles algo. Dios no busca sacrificios. Usted puede decir, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro, yo hago esto. Pero si usted no está obedeciendo, ¿sabes qué? Estamos mal. A Dios no le impresiona todo lo que nosotros podamos hacer. Tu religión, de nuestras vidas, de cada día.
A Dios le interesa que nosotros seamos obedientes. La verdadera adoración hacia Dios comienza cuando nosotros empezamos a decir: Señor, no se haga a mi manera. Señor, haz tu voluntad. Y nos doblegamos a Él pidiéndole que se haga su voluntad. Y empezamos a hablar de esa manera. Y Saúl se presenta como esta persona espiritual y conserva lo mejor del ganado para hacer sacrificios a Dios. Pero Samuel le deja claro que la religión jamás puede sustituir la obediencia. ¿Sabe que usted puede ayunar 2, 3 días? Y si aún no está en obediencia, ¿de qué le sirve eso? O usted puede orar y usted puede decir que habla con Dios, y no lo dudo, pero y si no está en obediencia, ¿de qué nos sirve eso? ¿Por qué? Porque después de escuchar la sentencia de Samuel, mira lo que dice el verso 24, vamos a ir terminando rápido. Mira lo que dice Saúl, dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque, fíjense la excusa, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. A primera vista, esto parece una confesión sincera, ¿sí o no? Hey, ¿sabes qué? Sí, la regué, pero escuché al pueblo. E incluso, ¿qué hace? Pide perdón. Ahora, la pregunta es esta: ¿hubo un verdadero arrepentimiento? La Biblia enseña que un arrepentimiento no proviene de las palabras que tú dices. Por eso nosotros, cuando decimos levanta tu mano, ¿quieres a Cristo en tu corazón? Ellos pueden confesar con sus palabras arrepentimiento. Pero ¿cómo lo vas a conocer que verdaderamente se arrepintió? Dígame. Por sus frutos. Porque hubo un cambio de corazón sincero, un cambio de conducta. Y es muy diferente decir perdóname a quebrantarte delante de Dios. Porque decir perdóname puede decir cualquier persona, pero tiene que haber un fruto de eso. Es como aquel que te dice te perdono, pero ¿qué dice? No olvido. Entonces muchas veces nosotros, dice él, que temió al pueblo, que tuvo miedo al pueblo. Muchas veces también a nosotros, el temor al qué dirán de los hombres nos empuja a hacer otras cosas. Y muchas veces vivimos preocupados por las opiniones de los demás. Entonces, en vez de agradar a Dios, vivimos preocupados por qué van a decir las demás personas. ¿Y qué es eso? Aparentar ¿qué? Una espiritualidad que no siempre corresponde a lo que estamos haciendo. O sea, estamos enmascarando cosas que no son ciertas. Nos preocupa que otras personas sepan de nuestro pecado, de nuestros temores, de nuestras dudas. Preferimos cuidar nuestra imagen, como lo que está haciendo Saúl aquí, en vez de rendir nuestro corazón a Dios. Temía al pueblo, dice, y consentí la voz de ellos. Escuchó la voz de la gente en vez de escuchar la voz del Señor. Pero fíjense el corazón de Saúl. Verso 25 dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel responde con firmeza en el verso 26: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En el verso 27 dice que Samuel su manto se rasgó. En el verso 27. Y Samuel convierte esa ilustración en una profecía maravillosa. ¿Cuál profecía? Verso 28. Dice: Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué palabras tan fuertes estas a Saúl? No solamente perdió la dinastía, perdió el reino mismo. Ahí mismo. ¿Quién iba a ser ese hombre?
ese hombre mejor que él? David. ¿David era perfecto? No. Era un hombre que iba a ser capaz de arrepentirse. Iba a ser un hombre capaz de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, me arrepentí, y buscar a Dios. Lo más triste viene enseguida en el verso 30. Yo he pecado. Y fíjate las palabras necias. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová. Si tú miras este verso, puedes mirar qué realmente había en el corazón de este hombre. ¿Cuál era su interés de este hombre? No le preocupa haber desobedecido a Dios. No le preocupa haber desobedecido a Dios. Lo que le preocupaba era su ¿qué? Su reputación. En otras palabras, le estaba diciendo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Acompáñame. Hay que tomarnos unas fotos, y es un decir, ¿no? Para que la gente piense que todo está bien y no hay ningún problema. ¿Sabes qué quería hacer? Mantener la apariencia, aunque Dios ya lo había rechazado. Es importante esto. Ese es un corazón totalmente religioso. No le importaba a Dios. ¿Qué le importaba? Su imagen, salir en la foto, estar ahí con Samuel. ¿Sabes que el arrepentimiento verdadero, cuando hay un arrepentimiento verdadero, lo que hace ese arrepentimiento es que restaurar la comunicación con Dios? Eso es lo que hace un verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento es buscar restaurar la opinión de los demás. Estamos bien, no pasa nada. Ahí salimos en la foto con el pastor el domingo pasado y todo está bien, ves que todo está bien. ¿Y sabes qué? La historia de este hombre es como una advertencia para nosotros, porque su vida comenzó a deteriorarse y acabar en una lamentable tragedia. ¿Sabes por qué? Lo que dejamos con vida, o el pecado que dejamos con vida, puede regresar otra vez para destruirnos. Cuando Dios te pide que quites algo de tu vida, no lo hace para privarnos de lo bueno. ¿Sabes por qué lo hace? Para librarnos de aquello que pueda vuelva a hacernos un daño. Por eso la obediencia no se admite en términos medios. La obediencia parcial o la obediencia a medias, ¿sabes qué? No es obediencia. No es obediencia. Porque la victoria sobre el pecado requiere, ¿qué requiere la victoria sobre el pecado? Una rendición total al Señor. Rendirnos a Él. Porque si queda una llama por ahí, ¿sabes qué es lo que puede pasar? Puede volver otra vez ese incendio a nuestras vidas. Verso 31. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Y esto me impresiona porque Samuel accede a eso. Yo digo, ¿por qué accede a eso? ¿Por qué? Si te preguntas hasta aquí y miras hasta aquí esta historia, puedes decir, bueno, si ya Samuel le dijo que fue rechazado, pero ¿por qué Saúl accede a esto? Te puedes preguntar por eso. ¿Por qué se presenta Samuel con Saúl a adorar? No, la historia no termina aquí. Mira el verso 32. Samuel no se presentó para tomarse la foto para que Saúl pensara que todo estaba bien. No se presentó a eso. ¿Sabes? El verso 32 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, el rey de Amalek.
Y ese mismo verso dice que este hombre se acerca confiadamente pensando que le iban a perdonar la vida. La desobediencia de Saúl le iban a perdonar la vida, porque dice en el verso 32, ciertamente ya pasó la amargura de muerte. Dice ahí en su Biblia eso, ¿no? ¿Así dice? Así dice al final del verso 32. Bueno, lo estoy parafraseando, pero prácticamente así dice. Creía que todo había terminado, creía que todo estaba bien, pero ¿sabes qué? Samuel hace lo que Saúl no hizo. Verso 33. Dice, como tu espada dejó a muchas mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y luego al final de ese verso dice, y delante de Jehová en Gilgal, Samuel despedaza a Agag. Es lo que dice el verso 33. Es una escena fuertesísima, pero le está comunicando una verdad también específica a Saúl. ¿Sabes? Samuel no regresó simplemente para estar ahí con Saúl. Regresó para enseñarle a Saúl cómo se obedece a Dios. El mensaje es claro. Lo que Dios te dijo desde un principio, que este hombre había de morir, bueno, lo hizo Samuel. No podemos negociar con la carne. No podemos dejar vivo a aquellos que Dios nos dijo que destruyéramos. No se puede. No podemos, en serio. Esto a mí me confronta, porque muchas veces acariciamos el pecado. Lo acariciamos, lo maquillamos. Y yo decía, papá, te he fallado hasta con el pensamiento. Es tan difícil hacer esto, ¿sabes? No podemos hacer esto. No podemos acariciar el pecado creyendo que un día o creyendo que no nos puede hacer daño. Y si te fijas, esta lección que le da Samuel a Saúl, este hombre ni la entendió. ¿Saben por qué? Porque su rebeldía había endurecido su corazón. En verdad estaba endurecido. Ni por el ejemplo que Dios le puso enfrente había visto. No, sus ojos estaban cegados. Y la historia también nos habla a nosotros mismos. Muchas veces hay demasiado Solís dentro de Solís. Muchas veces hay demasiado tu persona dentro de tu persona. Que estamos ciegos. ¿Sabes qué hay dentro de nosotros? Mucho orgullo, mucho ego, mucho deseo de controlar. Estudiaba un libro matrimonial, estoy estudiando un libro matrimonial donde dice que cuando la mujer o el hombre calla, no es como castigo, dice, que es un tipo de manipulación hacia la otra persona. El callar el uno al otro es lo que está haciendo, manipular a la otra persona. Porque ni tan siquiera es castigo, dice el libro que estoy estudiando. Y muchas veces en nosotros hay eso. Hay mucho orgullo, hay mucho ego, hay mucho deseo de controlar las cosas. Y por eso a veces terminamos obedeciendo parcialmente. Yo le decía esta mañana, ¿sabes? Perdóname. Porque hay mucho de mí en mí. Hay muchas cosas que te he ofendido. Hay muchas cosas que he hecho parcialmente. ¿Sabes? Si miramos a Jesús, que es totalmente un contraste diferente a Saúl. Saúl buscó conservar su prestigio. Jesús renunció a eso. Jesús renunció a su gloria simplemente por nosotros. Dice la Biblia que fue obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Muerte de cruz. Saúl quiso salvar su vida, su reino y su reputación. Jesús entregó voluntariamente su vida por nosotros. Donde Saúl fracasó, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo venció por ti y por mí. Y esa es la esperanza de nosotros, que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Dios demanda la obediencia. Dios demanda todas estas cosas, que el viejo hombre, ¿sabes qué? Vaya menguando.
Mateo 16:24 dice, está en sus Biblias, dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El seguir a Jesús es eso. No estoy hablando de perfección, ¿sabes? Estoy hablando de un corazón rendido. Muchas veces nos vamos a equivocar. Muchas veces vamos a regarla como decimos nosotros, pero muchas veces todavía en nuestras vidas hay ese viejo hombre en nosotros. Reaccionamos mal. Pensamos que Dios no nos mira. Se nos olvidan muchas escrituras. Se nos olvidan cuando andamos acariciando el pecado. Se nos olvidan bastantes escrituras de nuestra mente. Y sabes, Dios nos libre de eso. Dios me confrontó con esto a mí. ¿Sabes? Yo quiero un corazón humilde, me decía el Señor, que obedezca solís. Cristo dejó como ejemplo. Todo aquel que viene a Cristo y decide seguirle a Cristo descubre una cosa, que no hay otro camino, que significamos morir juntamente con Él. Y la esperanza aquí es que es esto. Seguimos caminando, seguimos cayéndonos, pero seguimos caminando hacia alcanzar la estatura del varón perfecto. Todavía estamos aquí. Nos caemos, pero esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Abrir la Biblia cada día, leer un rato la Biblia y ¿sabes qué? No construirnos monumentos nosotros mismos, sino seguir adelante. Seguir y decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi familia? Y no decir, Señor, me abandonaste, porque a veces decimos eso, sino decir, ¿sabes qué, Señor? Yo fui quien me alejé. Yo fui quien hice malas cosas. Yo fui, Señor, quien dejó de obedecerte. Pero mayores de las veces no decimos eso, sino que nos excusamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Me has abandonado. Pero no miramos la otra parte. No miramos que nuestra desobediencia ha endurecido nuestro corazón. Y ya no le miramos, ya no le vemos. ¿Por qué? Porque eso nos ha cegado el entendimiento. Entonces cuando viene, ¿qué? Las consecuencias, podemos ver las cosas. ¿Sabes por qué? Porque el capítulo termina con una frase profundamente triste. El capítulo 35, para terminar, tengo 5 minutos, dice estas palabras. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y yo decía, wow, es como cuando estamos estudiando el libro de segunda carta de Timoteo, ¿no? Y podemos mirar el contraste totalmente distinto de que Timoteo vivió, o fue instruido por un hombre, y este hombre, Samuel, se fue de Saúl. Al final del verso 35 dice, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. La rebeldía no solamente nos aleja de Dios, sino también nos aleja de las personas que amamos, o nos aleja de las personas que nos bendicen. No sé si me explico. Perdió a Samuel, perdió su reino, perdió su carácter, perdió todo, perdió su testimonio. ¿Cómo creerle a alguien que se le dijo que hiciera lo que hiciera, pero detrás de Samuel estaban las vacas, estaban los bueyes engordados, estaba todo lo que Dios le había dicho que destruyera? La desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. No nos engañemos, sigue siendo desobediencia. No es selectiva, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Dios no busca actos religiosos. Dios no se fija en lo, bueno, sí se fija, pero me quiero decir que no es tan importante lo que tú hagas, sino que para Dios es importante cómo tú obedezcas. La pregunta es esta. Yo me hice esa pregunta. ¿Tienes tú el corazón de Saúl?
¿Estás obedeciendo parcialmente? ¿Estás obedeciendo lo que te conviene? ¿Qué estás haciendo con eso? Ahora, ¿cómo regreso? O sea, en vez de que nos pase lo que le pasó a Saúl, ¿cómo regreso a los pies de Jesús? Más bien, ¿cómo regresamos a Él otra vez? Porque nosotros todavía estamos aquí. Es lo lindo de esto. Tenemos la esperanza. Nosotros todavía estamos aquí. Pero ¿cómo llegamos otra vez para atrás? ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo el hijo pródigo. Como lo hizo David. Como lo hicieron muchas personas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedes regresar? Diciéndole a Dios tu pecado. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que cuando yo estoy delante del Señor, no le oculto nada? Porque a veces parecemos ocultar. Y si decimos y estamos orando y decimos esto, ¿qué irá a decir Dios? No, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe tu corazón. Dios ya sabe todo. Y es importante, por ejemplo, es importante. Cuando tú estás delante de Dios y pides perdón, tú tienes que nombrar ese pecado por su nombre. Tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Estoy fallando en esto. Te necesito. Y eso va a hacer que puedas otra vez restaurar la comunión con Dios. Otra vez, dice el Salmo 50, ¿qué dice el Salmo 51? Ya ni me acuerdo, pero dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Tú vas delante de Él y dices, ¿sabes qué? Yo tuve este mal pensamiento con esa mujer o con ese hombre este día, Señor, o ayer o antier. Yo quise hacer esto que no te agradaba a ti, Señor, y tú vas delante de Él. Yo se lo he dicho. No le he dicho, le he confesado el pecado que en ese momento yo pienso que está mal. Y no es que me lave las manos, pero es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor poder venir delante de Él, pero con un corazón sencillo, con un corazón humilde, porque puede también sonar a religión otra vez, a lo mismo otra vez, a lo mismo otra vez, porque Dios conoce tu corazón. Así que este estudio me tocó mi corazón, en verdad. Yo le decía, perdóname, perdóname, perdóname. Quiero empezar de nuevo. Ahora no se vaya a equivocar y va a pensar, el pastor estaba con tantos pecados. No. O sea, todos pecamos. Pero comencemos de nuevo. Comience de nuevo en esta tarde. Hoy en esta noche, allá métase al baño usted solo. No tiene que oírlo medio mundo. Métase al baño, póngase meta la cabeza en medio de los dos colchones. No se vaya a ahogar. Y empiece a decirle al Señor. Empiece a decirle su pecado, en lo que usted ha fallado, en lo que usted está pecando, en las cosas que usted está haciendo. Usted solamente lo sabe. Eso va a cambiar la situación. Dios no nos rechaza. Se oye muy espiritual esto, en verdad, pero hágalo. Si tiene la oportunidad de hacerlo. O a lo mejor usted no peca. A lo mejor usted es perfecto, no tiene que hacerlo. Pero si usted tiene ese pecado ahí en su corazón, pues decláreselo a Dios. Vivamos en esa obediencia y vuelva a empezar. Ya después que se levante de esa oración, dile, Señor, gracias. Gracias. ¿Sabes por qué yo sentí algo en la mañana? Yo sentí que Dios me sanó de eso en mi corazón. Yo sentí que Dios despegó todas esas cosas en mi corazón. Y le empecé a dar gracias. Gracias. Ahora, no estoy hablando de un pecado. No vayan a pensar mal de mí. Estoy hablando del pecado que todos nosotros tenemos muchas veces, de esos malos pensamientos, de esas cosas que hacemos, de situaciones así más o menos. Pero yo sentí algo y dije, ¿sabes qué, papá? Gracias. No quiero ofenderte. Perdóname, no quiero ofenderte. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Oremos.